Aparato reproductor masculino. En un principio hablaremos del pene. ¿Cuáles son sus órganos principales? Nos enfocaremos en la espermatogénesis, luego en la regulación hormonal, pasaremos a explicar el recorrido del espermatozoide y haremos una breve conclusión. El pene consta sobre todo de 3 cuerpos cilíndricos, a los que se les denomina tejidos eréctiles. Estos tienen aspecto esponjoso y contienen cuantiosos senos de sangre a los que se les denomina laguna, y estos a su vez se dividen en trabéculas. De estos 3 cuerpos eréctiles, uno, el cuerpo esponjoso, pasa a lo largo del lado ventral del pene y rodea la uretra peniana. Se expande en el extremo distal para llenar todo el glande. En la porción dorsal, a cada lado se encuentra un cuerpo cavernoso, cada uno de estos cubiertos por una túnica albujina fibrosa, y estos a su vez se encuentran separados entre sí por un tabique medial. En el extremo más distal encontramos la uretra. Todo esto con el fin de llenarse de sangre, lo cual generará la erección, que adecuará aún más la morfología del órgano para cumplir con su objetivo principal, la deposición de semen en la vagina. Dentro de los órganos que componen el aparato reproductor masculino están los testículos, además un sistema de conductos compuesto por el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra. También hay glándulas sexuales accesorias y varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene. Los testículos son las gónadas masculinas de aproximadamente 4 centímetros de largo, sostenidas por el escroto. Se caracterizan por ser ovales y aplanadas. Además, son glándulas endocrinas y exocrinas. Producen espermatozoides y hormonas sexuales, principalmente la testosterona. Están cubiertas externamente por la túnica vaginal en la superficie anterior y lateral y la túnica albugínea, que es la cápsula fibrosa. Esta se extiende hacia el interior, formando tabiques que dividen el testículo en 250 a 300 lobulillos. Estos contienen túbulos semníferos, que son el sitio de producción de espermatozoides, también células intersticiales o de Leydig, que son la fuente de testosterona, y células de Sertoli o sustentaculares, que se encargan del soporte metabólico, forman la barrera hematotesticular, que es fundamental para proteger a las células germinales, y secretan inhibina, la hormona que regula la producción de FSH. El escroto es la bolsa que aloja los testículos y su función más importante es la termorregulación. Los testículos deben mantenerse a 35 grados Celsius para producir espermatozoides de manera efectiva. El escroto logra esto mediante 3 mecanismos clave. El primero, el músculo cremaster, que acerca o aleja los testículos del cuerpo. El segundo, el músculo dartos, encargado de tensar la piel del escroto para reducir la pérdida de calor. Y el tercero, el plexo pampiniforme, una red de venas que actúa como intercambiador de calor, enfriando la sangre arterial antes de que llegue a los testículos. Una vez producidos por los testículos, los espermatozoides viajan por los conductos espermáticos hasta la uretra. Empezaremos hablando del conductillo eferente. Bueno, los conductillos eferentes son casi 12 pequeños conductillos que surgen de los testículos y transportan a los espermatozoides al epidídimo. Poseen células ciliadas que ayudan a impulsar a los espermatozoides. En el epidídimo ocurre la maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Estos tardan unos 20 días en viajar a través de este conducto, de 6 metros de largo, donde pasan de ser inmaduros a fisiológicamente maduros. Consta de 3 regiones: la cabeza, donde recibe los espermatozoides, el cuerpo, donde ocurre la maduración progresiva, y la cola, donde se almacenan y, de no ser eyaculados, se desintegran y se reabsorben los espermatozoides. Cuando los espermatozoides salen por la cola del epidídimo, llegan al conducto o vaso deferente. Este mide aproximadamente 45 centímetros, viaja hacia arriba por el cordón espermático, entra en la cavidad pélvica y pasa por detrás de la vejiga. Luego gira hacia abajo y se ensancha en la ampolla terminal, donde se une con el conducto de la vesícula seminal. El vaso deferente es el conducto que se secciona en la vasectomía. El conducto eyaculador es un conducto de 2 centímetros formado por la unión del conducto deferente y el de la vesícula seminal. Atraviesa la próstata y finalmente se vacía en la uretra. Finalmente, la uretra masculina es compartida por los sistemas reproductivo y urinario, pero tiene un mecanismo que impide el paso simultáneo de semen y orina. En este orden, el recorrido del espermatozoide iría así. Los espermatozoides se forman en el testículo, llegan a los conductillos eferentes, pasan por el epidídimo, luego por el conducto deferente, finalmente por el conducto eyaculatorio o la uretra y llegan al exterior.
La espermatogénesis es un proceso altamente especializado que ocurre entre los túbulos seminíferos y dura aproximadamente 64 a 72 días, dependiendo de la regulación hormonal precisa y condiciones ambientales adecuadas. Este inicia con la fase mitótica, donde las espermatogonias se dividen y una parte de ellas se diferencian en espermatocitos primarios. Estos ingresan a la meiosis número 1 para originar dos espermatocitos secundarios haploides, los cuales, mediante la meiosis número 2, generan 4 espermátidas. Posteriormente, en la espermiogénesis, estas espermátidas experimentan una profunda transformación estructural, en donde forman una cabeza con acrosoma que es esencial para penetrar el óvulo, el desarrollo de una pieza intermedia rica en mitocondrias y la formación del flagelo que le permitirá la movilidad. Finalmente, los espermatozoides maduros son liberados al lumen del túbulo, en un proceso llamado espermiación. Este ciclo puede verse afectado por diversos factores como el aumento crónico de la temperatura testicular, la varicocele, consumo de alcohol o drogas, alteraciones hormonales, infecciones, toxinas o radiación. Eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. En esta imagen se representa el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas encargado de la regulación endocrina del sistema reproductor masculino. El proceso inicia en el hipotálamo, el cual secreta la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas en pulsos. Esa liberación pulsátil es fundamental para estimular a la adenohipófisis, la cual induce la secreción de FSH y LH. La FSH, hormona folículo estimulante, se dirige a los túbulos seminíferos, donde actúa específicamente sobre las células de Sertoli. Bajo su estímulo, estas células producen la proteína fijadora de andrógenos, ABP, la cual se une a la testosterona y permite mantener concentraciones intratubulares elevadas, y la LH, hormona luteinizante, la cual actúa sobre las células intersticiales o de Leydig, estimulando la síntesis y liberación de testosterona. Esta hormona circula hacia diferentes tejidos. En el testículo, junto con la ABP, facilita la maduración de los espermatocitos y, a nivel sistémico, mantiene las características sexuales secundarias, el desarrollo de los órganos sexuales, la función eréctil y el líbido. En la imagen, las flechas verdes representan procesos de estimulación hormonal, mientras que las flechas rojas indican los circuitos de inhibición correspondientes a los mecanismos de retroalimentación negativa del eje. A nivel regulatorio, la testosterona ejerce retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, la cual disminuye la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas y reduce la liberación de FSH y LH. Paralelamente, las células de Sertoli liberan inhibina, una hormona peptídica que actúa de manera específica sobre la adenohipófisis para inhibir la secreción de FSH, modulando el ritmo de la espermatogénesis. Conclusión: el aparato reproductor masculino es un sistema altamente especializado en el que cada órgano cumple un papel esencial en la producción, maduración, almacenamiento y transporte de los espermatozoides. Los testículos actúan como punto central de esta función, mientras que el epidídimo permite la maduración, el conducto deferente y la uretra garantizan el correcto desplazamiento de los espermatozoides durante la eyaculación. Todo esto depende también del adecuado control térmico que ofrece el escroto y sus mecanismos de regulación necesarios para mantener una temperatura óptima para la espermatogénesis. La regulación hormonal, la temperatura adecuada, el buen funcionamiento de los túbulos seminíferos y la integridad de todo el recorrido espermático son factores fundamentales para la fertilidad. No basta con que la anatomía esté estructuralmente correcta, el equilibrio hormonal, la homeostasis térmica y el funcionamiento celular son igual de importantes. Cualquier alteración en estos procesos, como infecciones, problemas en la regulación térmica, trastornos hormonales o irregularidades en los conductos, puede afectar de manera significativa la producción y calidad de los espermatozoides. En conjunto, el aparato reproductor masculino es un sistema complejo que requiere coordinación entre sus estructuras, sus procesos fisiológicos y las condiciones internas del organismo para garantizar un funcionamiento saludable y una adecuada capacidad reproductiva.